Mi suegra viene a mi casa a plantar pruebas falsas para ayudar a su hijo en el divorcio, pero lo único que consiguió es hacerle perder mucho dinero. Mi pronto exesposo, de 44 años, y yo estuvimos casados por demasiados años a decir verdad. Cuando nos conocimos parecía un buen hombre perfecto. Tuvimos un largo romance, nos comprometimos y nos casamos 6 meses después. Los 2 primeros años fueron maravillosos. Compramos una casa preciosa en las afueras, viajamos a Europa 2 veces y comenzamos a hablar de tener hijos. Luego las cosas empezaron a girar al lado oscuro. Llegaba tarde del trabajo con la excusa de que tenía eventos de trabajo de los que no podía escapar. Su teléfono siempre estaba boca abajo o bloqueado, y empezó a provocar peleas por las cosas más mínimas. Intenté hablar con él, pero siempre le daba la vuelta acusándome de paranoica. Gaslighting de manual, lo sé ahora, he aprendido esa palabra. Hace aproximadamente un año, descubrí que me estaba engañando no con una, sino con 3 mujeres diferentes al mismo tiempo. Una era una compañera de trabajo, otra era alguien que conoció en el gimnasio, y la tercera era su ex de la universidad, que se había mudado de vuelta a la ciudad. Le encontré mensajes explícitos, irrespetuosos, y en algunas conversaciones incluso se quejaba de mí con esas mujeres. Les decía a estas mujeres lo que querían escuchar para sentirse como las únicas ante sus ojos. Todo mientras tenía otras amantes. Así que en parte no solo me estaba engañando a mí, también a estas mujerzuelas. Cuando lo confronté, primero lo negó todo y luego intentó minimizarlo. Que solo era coqueteo, y después se derrumbó llorando y me rogó perdón, prometiendo ir a terapia y cambiar. Pensó que era una idiota y me iba a conformar con ir a terapia. Le dije que quería el divorcio y me mudé a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. No quería saber nada de él, no quería pelear por la casa, no quería nada. Que todo eso lo decidieran los abogados, yo simplemente me mudé para comenzar de nuevo lo antes posible. Aquí es donde entra su madre, mi suegra, una mujer que casi llega a los 65 años y debería comportarse con más madurez. Siempre fue entrometida y claramente tiene a su hijo en un pedestal. Después de que me mudé, me llamaba casi a diario, dejándome mensajes de voz sobre cómo los hombres cometen errores, y que si no sé perdonar siempre iba a estar sola porque los hombres son así. Me daban igual sus opiniones sobre los hombres. No todos los hombres son infieles como su hijo, y no todos los hombres tienen madres como ella. Me enfoqué en construir mi nueva vida y trabajar con mi abogado para iniciar el proceso de divorcio. Mi ex impugnó el divorcio y estaba peleando por una porción más grande de nuestros bienes, ganaba alrededor de un 20% más que yo, pero no quería pagar pensión conyugal. Bueno, lo hubiera pensado antes de ser infiel. También pensaba que merecía quedarse con la casa y la mayoría de nuestras inversiones conjuntas. También intentó alegar que yo había sido emocionalmente abusiva, lo cual era falso, y viniendo de él, de un descaro monumental. Hace 2 semanas, mi suegra apareció sin avisar en mi apartamento un sábado por la mañana. Estaba en pijama, sin haber tomado café todavía, y me agarró completamente desprevenida. Venía toda sonrisas, con una bolsa de una panadería local, y preguntó si podíamos tener una charla de mujer a mujer. Contra mi mejor juicio, la dejé pasar. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina y empezó con lo que parecía una disculpa genuina por el comportamiento de su hijo. Admitió que había tomado malas decisiones, lo cual es la subestimación del año, y dijo que estaba avergonzada de él. Me dijo que aún me quería como a una hija y que quería asegurarse de que yo estuviera bien. La falta de café me hacía sentirme dormida, no estúpida. Entonces pidió usar mi baño. Tardó un tiempo inusualmente largo ahí dentro, pero en ese momento no le di importancia. Cuando volvió, continuó su conversación aparentemente sentida, incluso sugiriendo que podría ayudar a mediar entre su hijo y yo para llegar a un acuerdo justo en el divorcio. Dijo que solo quería lo mejor para ambos. Después de aproximadamente 1 hora, me abrazó, se despidió y se fue, diciendo que esperaba que pudiéramos mantener una relación incluso después del divorcio. Esa tarde fui a limpiar el baño, lo había tocado esta mujer vil y quería desinfectarlo. Además, toda la situación parecía extraña. Mis frascos de medicamentos en el botiquín se habían reordenado. Soy muy particular con cómo organizo mis medicinas. Tomo antidepresivos y ansiolíticos desde que descubrí las infidelidades de mi esposo, y definitivamente no estaban como los había dejado. Algo no cuadraba, así que decidí revisar el resto del apartamento. En el cesto de basura de mi dormitorio, metida bajo unos pañuelos, encontré una botellita vacía de vodka,
de esas que dan en los aviones. Yo no tomo alcohol en absoluto por antecedentes familiares de alcoholismo. No había venido a disculparse ni a ver cómo estaba, había venido a plantar evidencia de que yo estaba inestable, mezclando medicamentos con alcohol, para ayudar al caso de su hijo. Llamé de inmediato a mi abogada y le expliqué la situación. Me aconsejó documentarlo todo, sacar fotos de la botellita, escribir exactamente lo que pasó durante su visita y revisar si había algo más fuera de lugar. Recibí un mensaje de texto de mi ex diciendo que estaba preocupado por mi bienestar y que había oído que yo estaba teniendo dificultades. Sugirió que quizá debería enfocarme en mejorar en lugar de enfocarme en el divorcio. No respondí, pero reenvié el mensaje a mi abogada. 3 días después, mi vecina, que tiene timbre con cámara, me comentó que vio a mi suegra tomando fotos de mi edificio y de mi coche cuando se fue ese día. Le pedí si podía compartir el vídeo, en el que se ve claramente a mi suegra caminando alrededor de mi coche, tomando fotos desde distintos ángulos, y luego parándose al otro lado de la calle para fotografiar mi edificio. De nuevo, se lo mandé a mi abogada. Lo más absurdo, mi abogada investigó y descubrió que mi suegra había dejado activado el rastreo de ubicación cuando publicó en Facebook más tarde ese día. La publicación era sobre que iba a tener un maravilloso desayuno con una querida amiga. Ajá, claro, como si me gustara desayunar con el mismo Lucifer. Pero la ubicación etiquetada era una licorería a 1 kilómetro de mi apartamento. Presuntamente, donde compró la mini botella de vodka para plantar antes de venir a mi casa. Todo culminó cuando mi abogada presentó todas estas pruebas ante el tribunal, incluida una declaración jurada de mi terapeuta confirmando que no mezclo alcohol con mi medicación, el vídeo del timbre y capturas de la publicación de Facebook con los datos de ubicación. Al juez no le hizo ninguna gracia este intento de manipular el proceso. Me da risa y mucha pena por mi suegra, porque realmente pensó que me iba a tender una trampa con todo esto. Pensó que si era buena conmigo durante 1 hora yo iba a bajar la guardia. No solo no consiguió nada para su hijo con esto, sino que además me está ayudando con mi caso, según la abogada. Edición, no he confrontado directamente a mi suegra sobre esto. Mi abogada me aconsejó no hacerlo. Estoy en terapia y trabajando en procesar todo esto. Y no, ir a terapia y tomar medicación no me hace una loca, me hace una persona trabajando en sus problemas en lugar de dejar que todo eso la carcoma por dentro. Actualización 1. 3 días después de mi publicación original, mi abogada llamó con una noticia que me dejó boquiabierta. Aparentemente, mi suegra no había terminado con sus artimañas. Mi abogado había presentado una moción para una audiencia de emergencia, basándose en la evidencia de manipulación y acoso. El día antes de la audiencia, el abogado de mi ex se puso en contacto con el mío, solicitando una discusión privada de acuerdo. Durante esa conversación, presentaron lo que afirmaban que era evidencia preocupante sobre mi estado mental. Fotos de frascos de pastillas claramente tomadas en mi baño durante la visita de mi suegra. La botella de vodka ahora en mi basura, que mi suegra había plantado. Y agárrense, declaraciones de testigos, entre comillas, de vecinos que supuestamente me habían visto actuando de forma errática y llevando hombres extraños a casa tarde en la noche. Las declaraciones de los vecinos eran completamente inventadas. He sido una ermitaña desde que me mudé al apartamento, enfocándome en el trabajo y en sanar. Las únicas personas que han venido han sido mi hermana, mi mejor amiga, mi abogada, que pasó una vez a recoger unos documentos, y por supuesto, la suegra sigilosa. Literalmente, pura diversión. Mi abogada vio esto como un intento de intimidarme para aceptar un acuerdo menos favorable y les dijo que seguiríamos adelante con la audiencia. En otras palabras, que se jodieran. Aquí es donde se vuelve aún más bizarro. El día de la audiencia llegué al juzgado y vi a mi ex con cara de suficiencia, y a mi suegra sentada a su lado, llevando lo que solo puedo describir como su ropa disfraz de Halloween de suegra buena, vestido conservador, collar de perlas, todo el paquete. Claramente, intentaba presentarse como una buena suegra que solo quiere lo mejor para todos. Durante la audiencia, mi abogada presentó toda la evidencia del intento de montaje de mi suegra, el vídeo del timbre, la publicación de Facebook con la ubicación de la licorería y una declaración de mi terapeuta confirmando que no bebo alcohol por mis antecedentes familiares y mi régimen de medicación. También presentamos mensajes de texto de mi ex mostrando cómo había intentado usar esta evidencia falsa para presionarme a abandonar mis reclamos. Luego vino la mejor parte. Mi abogada había pedido las grabaciones de seguridad del vestíbulo y los pasillos de mi edificio.
El vídeo mostraba claramente a mi suegra entrando al edificio con un bolso abultado y luego salir con uno claramente más liviano. Lo más incriminatorio fue la toma en que se detiene en el lobby cuando estaba entrando, saca algo del bolso que parecía mini botellas de alcohol, se asegura de que nadie la vea y las vuelve a guardar antes de tocar a mi puerta. La jueza estaba descontenta con el abogado de mi ex, mi suegra, mi ex y todo el mundo básicamente. El abogado de mi ex prácticamente se tropezaba consigo mismo para retirar la evidencia, entre comillas, que habían presentado. La jueza no lo dejó pasar. Emitió una severa advertencia sobre manipular pruebas e intentar influir en el proceso judicial. También concedió una orden de alejamiento temporal contra mi suegra, prohibiéndole acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi residencia. Tras la audiencia, iba caminando a mi coche cuando oí a mi suegra en el estacionamiento absolutamente regañando a mi ex. Decía cosas como, hice lo que me pediste, y ahora yo parezco una criminal, y tú dijiste que esto iba a funcionar. Mi ex intentaba callarla, mirando nervioso alrededor para ver si alguien escuchaba. Me oculté detrás de una columna y grabé un poco de su conversación con mi teléfono antes de irme. En cuanto llegué a casa, se lo mandé a mi abogada. Al día siguiente, recibí un correo del abogado de mi ex indicando que ahora estaban abiertos a una distribución más equitativa de los bienes, y dispuestos a acelerar el proceso de divorcio. En otras palabras, sabían que estaban hundidos y querían minimizar daños. Pero hay más. Ayer, mi hermana me llamó para decirme que mi suegra había estado publicando sobre mí en Facebook. No usó mi nombre, quizás para saltarse la orden de restricción, aunque no aplica sobre eso. Alegaba que yo había manipulado la situación y la había engañado para ayudarme a ganar el divorcio. Según su retorcida narrativa, me había visitado inocentemente para ofrecer apoyo y yo de algún modo la había preparado para quedar mal en el juzgado. Se describía a sí misma como una suegra cariñosa que solo trataba de ayudar a ambas partes a llegar a una resolución amistosa. Sí, mi suegra es tan cariñosa como lo es un tigre con hambre. Varios amigos en común me han escrito para ver cómo estoy después de ver esas publicaciones, confundidos sobre lo que realmente pasó. He sido cuidadosa de no meterme en dramas en redes, simplemente les digo que los registros del tribunal hablan por sí solos y que estoy enfocada en seguir adelante. Lamentablemente, por estar en un proceso legal, no puedo hacer mi propia publicación hablando sobre el caso. Tampoco debería mi suegra, pero no impides que tu enemigo siga equivocándose. En una nota más positiva, todo este fiasco ha fortalecido significativamente mi posición en el divorcio. Mi abogada ahora está presionando para que me quede con la casa completamente, una mayor proporción de nuestras cuentas de inversión, e incluso que mi ex cubra todos mis honorarios legales, debido al comportamiento de él y su madre. Aunque no cuento con obtener absolutamente todo, es muy probable que el acuerdo termine siendo mucho más favorable de lo que inicialmente esperaba. También he empezado a buscar un nuevo apartamento en otra zona de la ciudad, con mejor seguridad. A pesar de la orden de alejamiento, no confío en que mi suegra se mantenga alejada. Y quiero un borrón y cuenta nueva en algún lugar cuyo domicilio ella no conozca. No sé cómo esta bruja ha conseguido mi dirección, debe ser algún tipo de magia negra que hace aparecer las direcciones en un caldero. Mi terapeuta ha sido genial, solo él sabe cuánto lo necesitaba. Una cosa es engañar a tu pareja, tratar de manipular el sistema legal para evitar las consecuencias de tus actos, lleva la traición a otro nivel. Actualizaré de nuevo cuando haya más novedades, pero por ahora soy cautelosamente optimista de que lo peor ya pasó. Edición para responder algunas preguntas comunes. 1. Sí, mi abogada está explorando si las acciones de mi suegra constituyen delito. Manipulación de pruebas, perjurio, etc. 2. No he bloqueado a mi ex ni a mi suegra en redes sociales porque mi abogada me aconsejó seguir monitoreando sus publicaciones públicas, por si aportan evidencia adicional. 3. Sí, estoy documentándolo todo, incluidas todas las comunicaciones y publicaciones en redes. 4. Varias personas han sugerido que podría demandar por difamación. Estoy discutiendo todas las opciones legales con mi abogada, aunque el foco está en el divorcio. Para la demanda hay tiempo, y también debe ser lo suficientemente segura como para no perder dinero en abogados. Actualización 2. Han sido otros días de locura y por eso me tienen aquí sentada escribiendo. Primero, las buenas noticias. Mi abogada y yo nos reunimos con mi ex y su abogado para negociar el acuerdo. Tras la desastrosa audiencia y la evidencia clara de sus intentos de manipulación, llegaron a la mesa listos para hacer concesiones. No debe estar contento con su madre,
porque no ha hecho más que hundirlo. Hemos llegado a un acuerdo tentativo significativamente más favorable que lo que había sobre la mesa inicialmente. Me quedaré con la casa, que quería principalmente porque le había dedicado muchísimo trabajo de remodelación. Recibiré el 60% de nuestras cuentas de inversión, frente al 50 y 50 que originalmente esperaba, y mi ex aceptó cubrir todos los honorarios legales, que se han vuelto sustanciales por sus payasadas. Su abogado prácticamente nos rogó que no persiguiéramos cargos penales contra mi suegra por la manipulación de evidencias, cosa que mi abogada está usando como palanca para asegurar que mi ex cumpla todos los términos del acuerdo. Así que no usaremos el comportamiento pasado de mi suegra para iniciar más acciones legales, siempre y cuando mi ex cumpla con su parte. Ahora, la parte más complicada. Mi suegra de alguna manera ha logrado escalar su comportamiento a pesar de la orden de alejamiento. No se me ha acercado directamente, pero ha estado en una furia de publicaciones en redes sociales. Ahora ha cambiado su retorcida narrativa, a que la invité, dejé a propósito frascos de pastillas y alcohol a la vista para que los encontrara, y de alguna manera sabía que ella lo reportaría a mi ex. Dice que la engañé. ¿Qué es lo próximo? Que yo trabajo con el Kremlin en un suero para manipularla. Me muero de ganas de saber. Lo más alocado es que algunas personas en realidad creen esta versión tan delirante. La familia de mi ex, sin sorpresa, se ha alineado detrás de su versión. Ojalá dijera que aquí acaba la cosa. Hace 3 días recibí una carta certificada de un abogado que representa a mi suegra, exigiendo que cese y desista de difamar su honor, que me abstenga de dar declaraciones falsas sobre ella en redes y que retracte lo dicho ante conocidos en común. La ironía es palpable, considerando que casi no he dicho nada y ella es la única que no deja de hablar. Mientras ella ha estado transmitiendo su versión fabricada a cualquiera que la escuche, mi abogada respondió con una carta contundente detallando la evidencia que tenemos, y advirtió que cualquier acción legal adicional por su parte resultaría en una contrademanda por difamación con evidencia real que la respalde. No hemos vuelto a saber del abogado de ella desde entonces. En un giro bizarro, mi ex me llamó directamente ayer contra el consejo de su abogado. Sonaba derrotado y sorprendentemente arrepentido. Admitió que todo el plan de plantar pruebas fue idea suya, no de su madre, aunque ella participó con entusiasmo. Según él, estaba desesperado y en pánico por las implicaciones financieras del divorcio y su madre lo había convencido de que yo quería destruirlo. Aseguró que ahora se da cuenta de lo mal que estuvo y quería disculparse. Cuando terminó, simplemente le dije que toda comunicación futura debía ser a través de los abogados y colgué. Llamé de inmediato a mi abogada para informar de la conversación. Lo peor para mi ex y mi suegra es que el acuerdo de divorcio es por no demandar a mi suegra por las cosas del pasado, no por todo lo que pueda hacer después. Mi suegra no tiene un pase libre para seguir molestándome, repito, mi suegra no tiene un pase libre. De lo que sí es libre es seguir haciendo payasadas, pero también seré libre de demandarla a pesar del acuerdo de divorcio. Actualizaré de nuevo cuando se finalice el acuerdo o si pasa algo significativo antes. Actualización 3. Han pasado casi 2 semanas desde mi última actualización y dudé en publicar porque quería esperar a que las cosas estuvieran realmente resueltas. Me alegra decir que por fin veo la luz al final de este largo y oscuro túnel. Primero, el acuerdo de divorcio ha sido oficialmente aprobado por la jueza. Está hecho. Después de todo el drama, las mentiras, la manipulación y la angustia, estoy legalmente divorciada. Cuando mi abogada llamó con la noticia, rompí a llorar. No de tristeza, sino de puro alivio. El peso que se me quitó de encima en ese momento fue indescriptible. Los términos finales del acuerdo fueron incluso mejores que el acuerdo tentativo al que habíamos llegado. Me quedé con la casa, el 65% de nuestras cuentas de inversión, frente al 60% que habíamos acordado inicialmente, y mi ex cubrirá todos mis honorarios legales. Eso porque tuvimos que incluir los nuevos focos de drama iniciados por mi suegra. Ahora, la saga de la suegra. ¿Recuerdan que en mi última actualización mencioné que me envió una carta de cese y desistimiento a través de su abogado? Pues hace poco vino a mi trabajo en una visita poco amistosa. La escoltaron afuera, no sin antes armar un escándalo en el vestíbulo gritando que yo era una bruja manipuladora que le había quitado todo a su hijo. Todo el incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio y varios compañeros de trabajo fueron testigos de su berrinche. Llamé de inmediato a mi abogada y a la policía para reportar la violación de la orden de alejamiento. La arrestaron por violar la orden y por disturbios. Pasó la noche en la cárcel antes de ser liberada bajo fianza con condiciones estrictas,
incluido un grillete electrónico para asegurar que se mantenga a al menos 300 metros de mí. La jueza duplicó la distancia original. Mi ex me llamó en pánico después del arresto de su madre, rogándome que retirara los cargos, que ella no estaba bien mentalmente y necesitaba ayuda, no castigo. Le dije que los problemas de él y de su madre no me corresponde resolverlos. Le sugerí que buscara ayuda si era necesario, pero que no me involucre. Una vez más, el desarrollo más sorprendente llegó 3 días después del arresto de mi suegra. Mi excuñada, la hermana menor de mi ex, se puso en contacto conmigo por correo. Siempre nos llevamos bien durante mi matrimonio, pero supuse que se habría alineado con su familia tras el divorcio. En cambio, su email estaba lleno de disculpas y apoyo. Que, a diferencia de su madre, era sincero. Mi ex es el hijo dorado, ella es un poco la que mi suegra dejaba de lado. Mi cuñada se mudó al otro lado del país después de la universidad, en parte para poner distancia de su madre. Mi cuñada también reveló que, desde el arresto de mi suegra, varios familiares extendidos han salido con sus propias historias de violaciones de límites y comportamiento manipulador a lo largo de los años. Parece que su arresto fue un punto de quiebre que ha fracturado el patrón de años de encubrimiento y permisividad de la familia. Algunos parientes están exigiendo que ella busque ayuda profesional como condición para mantener la relación con ellos y sus hijos. En lo personal, me mudé a mi nuevo apartamento el fin de semana pasado, no planeo vivir en esa casa. Está en un edificio seguro con servicio de portería 24 horas, acceso con llavero electrónico a todas las áreas comunes y sin conexión a mis domicilios anteriores. Solo compartí mi nueva dirección con un círculo de amigos y familia de total confianza, ninguno de los cuales tiene contacto con mi ex o su familia. También empecé a reconstruir mi vida social. Durante el matrimonio, poco a poco perdí contacto con varias amistades cercanas, en parte por circunstancias normales de la vida, pero también porque mi ex las criticaba sutilmente o hacía difícil pasar tiempo con ellas. Me he reconectado con 2 amigas de la universidad que viven cerca. Establecimos una cena semanal que se ha vuelto el momento destacado de mi semana. En lo financiero, estoy en una posición mucho mejor de la que esperaba tras el divorcio. Entre quedarme con la casa, que se ha apreciado significativamente desde que la compramos, recibir la mayoría de nuestras inversiones, y no tener que pagar mis propios honorarios legales, salí con mi futuro financiero bastante bueno. Planeo poner en venta esa casa y hacer crecer las inversiones. Nada que esté atado a mi pasado con mi ex. Sobre mi ex, he oído por conocidos en común que se mudó temporalmente con su madre para vigilarla tras su arresto. Si lo hubiera hecho antes, tal vez el divorcio no hubiera sido tan malo. La relación entre ellos es muy mala y tóxica. Aparentemente, se presenta sin avisar en su trabajo para llevarle el almuerzo y ver cómo está, lo que le hace pasar vergüenza. Planeaba hacer una mini publicación en mis redes para contar mi perspectiva sobre mi suegra. Pero ya sabes lo que dicen, un arresto vale más que 1000 palabras. Mi suegra ha hecho un mejor trabajo del que hubiera podido hacer si me sentaba a escribir mi versión. Espero que esto cierre este capítulo de mi vida y el próximo que abra sea mucho más armonioso. Ojalá en las apps de citas haya un campo que te permita saber si tendrás suegras o no, eso sería de mucha ayuda. Quizás la haya y no sea nada novedosa mi idea, pero no he usado nunca una y no sé qué pueda encontrarme. No estoy pensando en citas ni nada de eso por ahora, pero vino esa idea a mi mente el otro día y me generó curiosidad. Para gente que vive con estrés postraumático de suegras esa sería una buena idea. Edición. Varias personas me han preguntado si estoy considerando escribir un libro sobre esta experiencia. Y la verdad es que sí. Lo llamaré, Mi ex-suegra arruinó las posibilidades en el divorcio de mi ex. Me imagino haciendo un tour para promocionarlo y leyendo las librerías, un pasaje de la historia. Y ya tengo ese pasaje para el libro. Mi suegra, con la sonrisa del Grinch, vino a hacer las paces conmigo a mi casa. No sé si lo han dicho en broma o no, pero yo sí lo hago. Esto es lo máximo que puedo llegar a escribir sobre ella. Lo peor es que pensaba que una persona como mi ex-suegra, narcisista, manipuladora y egocéntrica era única en su especie, pero hay muchas más allá afuera. Hay personas llamándome nombres porque recibí más del 50% en el divorcio y eso no parece justo o legal. He escrito bastante sobre el asunto, y creo que no hará daño a estas personas que lo vuelva a decir. Lo peor que puede pasar para estas personas es que tengan más daño cerebral. Obtuve más por la simple razón de que mi suegra era una persona que no se puede controlar. Y en lugar de que su pobre madre sea demandada, mi ex aceptó estas condiciones.
No es mi culpa que mi ex fuera un nene de mamá. Además, él tampoco estaba limpio de todo esto, era parte de ese complot. Así que si caía su madre también lo hacía él. Supongo que hay personas a los que ese comportamiento le parece normal y por eso lo ven injusto. Pero hasta para su abogado era mejor llegar a un acuerdo. Actualización 4. La manipulación de mi ex-suegra ya no me sorprende, pero lo que hizo ahora Marta Planta, porque le gusta plantar evidencia, me tiene sorprendida. No conmigo, por suerte. Pero una actualización es una actualización, y prometo darles una cucharada grande de lo que sucedió y de lo que me han contado con todo lujo de detalles. Tienda de licores linda también puede funcionar, pero me quedo con Marta por el momento. En el capítulo anterior de mi saga, mi ex estaba viviendo con ella y no paraba de acosarlo hasta en el trabajo. Mi ex pensaba que necesitaba ayuda profesional, pero esa era la subestimación del siglo. Creo que aún no se ha inventado la ayuda para Marta. Marta siguió llevando comida o buscando cualquier excusa para visitarlo en el trabajo. Horneaba galletas o cocinaba cualquier cosa que le diera un motivo para ir e interrumpirlo en medio del día. Debe de haber habido otras instancias en las que mi ex le dijo que no se presentara en el trabajo, pero el punto de quiebre fue cuando él se cansó y le gritó delante de todo el mundo que dejara de traerle cosas. Este es el diálogo que me contaron y espero no dejarme nada fuera. Ex, ¿puedes dejar de traerme comida? ¿No te has dado cuenta de que estoy trabajando? Me estás haciendo ver mal aquí. Marta, creo que mi chiquitín está irritado porque no has comido suficiente. Intenta pellizcarle las mejillas y le dice que coma lo que sea que había traído ese día. Ex, no estoy irritado, es que tengo mucho que hacer y tú regresas todos los días cuando te he pedido que no lo hagas. Marta, ¿qué sucede? Han vuelto las hemorroides. Seguramente es por comer algo picante, por eso tu mamá siempre te prepara algo con poca sal para que no regresen. Ex, ya déjame en paz, no quiero tu comida, ya he almorzado con alguien del trabajo. Marta, ¿es algún nuevo interés romántico? Quiero conocerla. Ex, no, es un compañero de trabajo, fue un almuerzo para hablar de trabajo. Marta, sabes que soy muy abierta ahora, en especial luego de lo que sucedió con ya sabes quién. Supongo que se refería a mí. Ex, no me gustan los hombres, solo fui a almorzar con alguien y eso es todo. Marta, sabes que siempre serás mi chiquitín especial, por lo que puedes contarme lo que quieras. Si decides salir del closet, te amaré igual. Creo que hasta a mí me gusta esta versión de mi ex-suegra, aunque haya dicho momentos antes que su hijo se volvió gay por mi culpa. Al menos no parece homofóbica. Ex, no hay nada que contar, porque no sucedió nada que no fuera una charla profesional, solo hablamos de cosas del trabajo. Marta, está bien, creo que es bueno conocer a tu otra mitad a partir del trabajo, eso les da a ambos algo que compartir al principio, hasta que se conozcan mejor. Ex, ya vete de aquí. Marta, está bien, pero si decides traerlo a cenar algún día, sabes que debes avisarme con tiempo para preparar la cena. Marta, mirando al resto del lugar, que estaba muy enfocado en la conversación, espero que no sea el hombre de allá, sabes que no me gusta esa clase de gente en casa. Hasta allí llegó la Marta buena, hasta que se refirió a un hombre de color. Por lo menos conocemos su límite. Las personas homosexuales están bien, la gente de color, no. Después de eso, tuvo que pedirle a seguridad que no la dejaran entrar más, que les dijeran que él ha tenido que salir. Al día siguiente, Marta regresa con algo de comida. Probablemente sin condimentos, porque ahora yo, toda la oficina y ustedes sabemos sobre su condición médica. No la dejan entrar y comienza a exigir que la dejen pasar porque planea esperar dentro, aunque espera que no tarde mucho porque la comida se enfría. Le vuelven a decir que no, y ella lo acepta. Pero les pide si al menos les puede dejar la comida a ellos. Se va. En ese momento aún vivían juntos en la misma casa, e incluso creo que aún lo hacen, pero no soy una mosca para saber qué se dijo dentro de esas paredes. Ojalá lo fuera. Tercer día, y segundo en que no la dejan pasar. Ella había traído pasta con albóndigas calientes que, solo de pensarlo, se me hace agua la boca. Está mal si dejo que mi ex-suegra me acose, pero me traiga comida, puedo correr el riesgo de que esté envenenada. No la dejan pasar de nuevo, pero ella, frustrada, les arroja la comida mientras grita que es su madre y va a hablar con él cuando ella quiera. Se dirige hasta donde estaba su hijo y comienza a gritarle. Marta, soy tu madre, y si yo quiero verte, dejas lo que estás haciendo para estar conmigo unos minutos. Pasé horas comprando y haciendo tu plato favorito,
lo menos que puedes hacer es sentarte, comer algo y darme las gracias. Estoy ocupado y ya te lo he dicho. Se acerca la jefa de mi ex a ver qué está sucediendo porque hay una suegra loca gritando y empleados llenos de pasta con albóndigas. Pido perdón por esto, pero es mi madre, que está teniendo un colapso ahora mismo. Jefa, no es la primera vez que sucede esto, pensé que lo tenías controlado. Marta, ¿por qué esta palabra que comienza con C, te está hablando de esta forma? ¿Por qué me habla de esta forma? Te dije que no me gustan las de su tipo, no me has estado escuchando. Ya pasamos por esto con Ope, debes elegirlas mejor. Te exijo que termines lo que sea que haya entre ustedes dos ahora, no me iré hasta asegurarme de lo que ha sucedido. Sí, la jefa es una persona de color. La jefa vuelve a su oficina y llama a la policía. Es escoltada fuera por arrojar pasta caliente sobre algunas personas y entrar sin permiso al lugar. Los días siguientes Marta no visita a mi ex, quizás porque la dejó amarrada en algún lugar de la casa, y hay más tranquilidad. Pero luego de algunas visitas a puerta cerrada a la oficina de su jefa, mi ex renuncia, entre comillas. Digo entre comillas porque el rumor es que le pidieron que renunciara o presentaría encargos formales. Creo que aún viven juntos en la misma casa, ahora que mi ex perdió el trabajo. Pero toda la información con la que cuento llega desde la oficina, y solo lo que las personas allí han podido escuchar. Y sí, creo que está loca. Edición 1. No soy una persona de color. Solo eso me faltaba para ganarme el odio completo de mi ex suegra. Edición 2. Mi ex internó a Marta en un lugar para que reciba ayuda. Me he quedado sin mi suegra loca y acosadora, que podría haberme traído comida gratis al trabajo. Edición 3. No sé cómo avanzan sus hemorroides, nunca las tuvo cuando estuvimos casados. Pero he leído que pueden ser causadas por estrés. Mis suegros quieren emparejarme con la prima de mi esposa después de que muriera para seguir emparentados con mis padres. Perdí recientemente a mi esposa tras una larga batalla con cáncer cerebral. Fue lo más horrible que me tocó vivir en mi vida. Y aunque llevaba sufriendo mucho tiempo, todos sabíamos que esto iba a pasar en algún momento, ya que en los últimos meses no había estado respondiendo bien al tratamiento. Aún así, nada te prepara para perder a tu esposa tan temprano en la vida y obviamente aún me resulta difícil imaginar una vida sin ella. Apenas han pasado 6 meses desde que falleció y para mí es como si hubiera sido ayer. Estuvimos juntos 8 años, casados 5, y aunque no tuvimos hijos, los dos éramos la familia del otro. Yo personalmente no soy muy cercano a mis padres y su familia es lo más cercano a una familia que tuve. Por eso estaba muy unido a ella, y algo a su familia, porque no tenía la mía propia, por así decirlo. Cuando la perdí, sentí que perdí todo, porque básicamente nos vimos crecer hasta convertirnos en personas adultas desde que estábamos en la universidad. Y todos los que nos conocían, sabían lo importante que ella era para mí. Sabían que ella era mi mundo. Y les cuento todo esto, enfatizando lo importante que era para mí para que puedan entender mi situación ahora mismo. Básicamente, lo que pasó fue que hace un par de semanas, mis suegros se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que la prima de mi esposa, llamémosla Grace, se mudaba aquí por una pasantía y necesitaba un lugar donde quedarse por un par de semanas. La pasantía no pagaba mucho y era más bien una experiencia, más que una oportunidad económica. Al principio, no estaba muy dispuesto porque aunque había conocido a Grace un par de veces en eventos familiares a los que iba mi esposa, ella y yo no éramos exactamente amigos cercanos, y se sentía incómodo invitarla a vivir conmigo. Pero mis suegros insistieron, diciendo que ella no conocía a nadie más en la ciudad, y que no podía pagarse un alojamiento por ese tiempo. Había una oportunidad de obtener un puesto permanente, pero hasta entonces no iba a rentar una casa si la oportunidad no daba frutos. Esa era un poco la situación, y lo entendía, yo también tuve mi cuota de pasantías en el pasado. Solo dije que estaba bien siempre y cuando ella limpiara y ordenara sus cosas, y no me molestara mientras hacía alguna cosa de trabajo en casa. Así que, eso fue todo. Creo que era un buen arreglo, no hacerme las cosas más difíciles en casa de lo que ya eran. Y hace 2 semanas, Grace apareció para vivir conmigo, y era bastante agradable. El único problema era que era un poco habladora, y dado mi estado mental actual, eso era lo último que necesitaba. No es que me parezca mal, pero no estaba de humor para hablar mucho. Aún así, intenté ser educado con ella, pero entonces, hace 2 días, volvió a casa del trabajo y me dijo que realmente quería salir a cenar afuera y me invitó a acompañarla. Dije que estaba bien comiendo en casa y que si quería, podía salir. De nuevo, poco ánimo como para hacer ese tipo de cosas.
Pero en lugar de eso, empezó a insistir en que la acompañara, porque quería agradecerme por dejarla quedarse. Y empecé a molestarme porque seguía diciéndole que realmente no quería salir. Tenía trabajo al día siguiente y estaba exhausto y ella simplemente no iba a aceptar un no por respuesta. Seguía diciéndome que tenía que salir con ella, que había estado yendo a trabajar y regresando a casa y no haciendo nada más desde que ella había llegado y que tenía que empezar a vivir mi vida. Y ella pensaba que estaba siendo linda y útil, pero yo realmente no estaba de acuerdo. Quiero decir, yo había perdido a mi esposa, el amor de mi vida, hace 6 meses. El hecho de que estuviera funcionando lo suficientemente bien como para ir a trabajar, para mantenerme en marcha, ya era bastante para mí. No sentía la presión de salir y empezar a disfrutar mi vida y fingir como si todo estuviera bien. Y ella necesitaba entender y respetar eso. Así que, más o menos, le solté un exabrupto y le dije que era asunto mío lo que quería hacer. Y que ella estaba aquí solo porque necesitaba un lugar donde quedarse hasta que consiguiera algo a largo plazo, no para enseñarme cómo sobrellevar mi pérdida. Así que, le sugeriría que no se involucrara demasiado en mi vida, en especial en ese tema. Obviamente, inmediatamente me sentí mal después de estallarle porque ella estaba queriendo hacer algo lindo y yo no estaba en el mejor estado mental, pero estaba teniendo un momento muy difícil para lograr que me dejara solo. Y ella empezó a verse muy molesta, y me dijo que la única razón por la que siquiera había aceptado quedarse conmigo aquí, era porque mis suegros le habían dicho que yo necesitaba compañía, y pensaban que ella sería la persona perfecta para sacarme de este bache en el que estaba. Empezó a llorar y me dijo que ella era la que había aceptado todo este arreglo, y que no iba a aceptar ese tipo de comportamiento de mi parte porque desde que había venido aquí, no había sido amable con ella ni por un segundo. Y se estaba cansando de perseguirme. Ahora bien, cuando estaba diciendo todas estas cosas, ni siquiera podía entender a qué se estaba refiriendo, hasta que junté uno y uno, e hice dos y me di cuenta de que esto era algo que mis suegros habían arreglado con ella, porque aparentemente querían que yo siguiera adelante y querían que yo iniciara algo con Grace, y eventualmente me casara con ella. Ese era su plan, no estás leyendo mal. Pero eso estaba saliendo todo mal porque aunque Grace había aceptado con la esperanza de llegar a mí eventualmente, no había estado funcionando bien. Y hasta ahora, ella solo había logrado irritarme. Y ahora ella quería vivir por su cuenta porque claramente no iba a ser tan fácil ayudarme a seguir adelante. Y estaba cansada de sentirse no deseada aquí. Obviamente, me sorprendí porque no tenía idea de que algo así estuviera pasando, pero por lo que estaba diciendo y lo molesta que estaba, era claro que era real. No tengo idea de que la familia de mi esposa haría algo así. Y ni siquiera podía entender por qué harían esto. De todos modos, Grace empezó a empacar sus maletas y después de que se fue, decidí llamar a mis suegros. Y no, ni siquiera intenté detenerla de irse porque no me pareció apropiado que se quedara aquí luego de lo que reveló. Y claramente, ella tampoco quería quedarse. No sé si eso fue lo correcto o no porque estoy recibiendo muchas críticas de la familia por ello, pero en ese momento, eso era lo último en mi mente. De todos modos, después de que ella se fue, llamé a mis suegros y les pregunté si realmente habían hecho algo así, porque Grace no se contuvo mientras se quejaba y despotricaba. Quería saber si esto era realmente un plan de ellos o era algo de Grace. Y durante los primeros 2 minutos, mis suegros trataron de decirme que ella estaba confundida. Pero luego de un rato donde parecían saber más de lo que decían, no podían pretender no saber de qué estaba hablando. Me dijeron que sí, que de hecho habían intentado organizar un emparejamiento entre Grace y yo. Y que habían pensado que Grace podría sacarme de mi caparazón, porque no era saludable para mí seguir de luto por mi esposa. Además de eso, pensaron que emparejar a Grace conmigo sería bueno para mí porque en algún momento, tendría que seguir adelante. Y pensaron que Grace sería de mi tipo, que ella sería capaz de sacarme de mi depresión y que eventualmente podríamos casarnos y tener hijos, y yo sería capaz de completar la familia que nunca había podido tener con mi esposa. Pensaban que sería bueno, y que mi esposa lo hubiera querido así. Estoy segura de que mi esposa no lo hubiera querido así. Colgué en ese momento porque tan pronto como mencionaron tener hijos con Grace, supe exactamente de qué se trataba todo esto. Solo querían un hijo que estuviera conectado con mis padres de alguna manera, eso era todo. Básicamente, querían que nuestras familias estuvieran conectadas como un símbolo de estatus, nada más. Y tener un hijo cimentaría esa cosa. Esa fue una gran parte de la razón por la que cuando mi esposa estaba viva, insistieron en que tuviéramos hijos tan pronto como fuera posible, pero eventualmente tuvieron que dejar ir ese sueño después de su diagnóstico. Claramente, no renunciaron a ese sueño por completo,
y decidieron usar la táctica barata de lograr que Grace se casara conmigo de alguna manera y tuviera hijos conmigo, desconsiderando por completo el hecho de que todavía estoy de luto por mi esposa, y que no estoy en condiciones de pensar en seguir adelante y tener hijos y ampliar mi familia o lo que sea. Y no se equivoquen, sé que esta es exactamente la razón, aunque nunca lo admitirán ante sí mismos. La cuestión es esta: mis padres están bastante bien establecidos en su campo. Han logrado cosas importantes y dirigen su propia empresa. Es bastante conocida por aquí. Sin embargo, nunca tuvieron tiempo para ser padres. Y no, a diferencia de lo que la gente podría imaginar, que podrían haberme malcriado hasta el extremo para compensarlo, tampoco hicieron eso. La mayoría del tiempo, fueron indiferentes conmigo y prácticamente tuve que criarme a mí mismo. Esa es la razón de que no considero que tengo familia. Así que sí, por esa razón, realmente no tengo una buena relación con ellos. Mantenemos el contacto, pero ese contacto es más bien una formalidad, como cuando saludas a un colega por su cumpleaños y esas cosas. La familia de mi esposa, sin embargo, siempre ha estado muy emocionada por el hecho de que yo soy el único hijo de unos padres tan importantes, esperando que herede la empresa o algo así. Mi esposa me dijo que habían estado presionándola para tener un hijo conmigo para que pudieran consolidar nuestra relación. Tenían una obsesión rara y espeluznante con estar emparentados con mi familia para poder aumentar su estatus social. Y mi esposa encontró eso repugnante, ella se me había quejado de eso muchas veces. Nunca lo tomé tan en serio. Pero ahora, después de todo lo que pasó con Grace, tengo que decir que es bastante raro y espeluznante, además de repugnante. El hecho de que estuvieran tratando de hacerlo pasar como preocupación por mí, que estuvieran fingiendo que solo estaban haciendo esto por amor por mí, hizo que fuera aún más problemático porque realmente intentaron convencerme de que solo querían ayudarme aquí. No tenían motivos ulteriores, pero yo no lo compré. Y es por eso que hice algo de lo que no estoy seguro. Fui y publiqué sobre lo que sea que había pasado conmigo y Grace, y lo que mis suegros estaban tratando de hacer. Y etiqueté a un montón de personas de la familia de mi esposa solo para asegurarme de que mis suegros, y su asquerosa pequeña treta, quedaran expuestos. Claro que eso no les gustó porque los dramas familiares no te dan estatus, no al menos del que ellos buscan. Piensan que me pasé y me han estado diciendo que baje esa publicación, pero no tengo ganas de hacerlo. Un problema para ellos, es que con mi depresión hay pocas cosas que me importan en la vida. Así que no siento que tenga nada que perder por dejar la publicación. Me gusta la frase: nunca subestimes a un hombre que ya no tiene nada que perder, porque cuando lo perdió todo también perdió el miedo. Así me siento yo. Pero aquí viene el tema: siguen sacando la misma carta una y otra vez, que acaban de perder a su hija y que ha sido un momento difícil para ellos también. Así que, no necesito ir más allá para hacerles la vida aún más difícil. Y que ya recibieron el mensaje de que no me van a molestar más. Pero al mismo tiempo, ni siquiera están pretendiendo aceptar sus errores. Siguen diciéndome que lo he entendido todo mal y que estoy retorciendo toda la situación con Grace, en algo que nunca se suponía que fuera. Y que solo estaban tratando de cuidarme y que no pueden creer que yo pensaría tan mal de ellos. Sin embargo, no sé de qué otra forma se puede interpretar esto. Ellos me convencieron para meter en mi casa a una mujer joven, para que me seduzca o enamore, para que tenga un hijo con ella. Y todo para que yo les dé un hijo que esté relacionado con mis padres. En este punto ni siquiera es que soy importante para ellos, sino mi relación sanguínea. También pienso si Grace realmente gusta de mí, o también la sobornaron con algo, lo cual parece más aberrante. Lo único que me ha estado dando vueltas la cabeza es el hecho de que, al final del día, es cierto que perdieron a su hija. Y aunque no tenían la mejor relación, mi esposa amaba a sus padres y viceversa. Con mis padres, estaba seguro de que no me amaban. Incluso ahora, ellos también quieren que baje la publicación, pero por razones totalmente diferentes. Solo quieren que la baje porque no quieren drama familiar en público, especialmente porque se ve mal para ellos. Así que sí, no es por preocupación por mí ni nada, solo quieren que su reputación no se dañe. Si mis padres me aman debe ser muy poquito. Y por supuesto, como dije, mis suegros quieren que la baje porque se ve mal para ellos y también porque ellos también están de luto por mi esposa. Pero ese mismo dolor, que yo también siento, aunque de forma diferente, no me ha transformado en una mala persona. No me ha hecho hacer cosas malas como lo que ellos intentan. No me he acostado con mujeres al azar, no he comenzado a beber, no he tratado a las personas mal sin merecerlo. Entonces me molesta que ellos se sientan ofendidos cuando hicieron algo tan retorcido. Simplemente, no puedo entender cómo las personas pueden hacer algo así.
Sé que la codicia, la fama o lo que sea que busquen pueden volver loca a las personas, pero pensaba que había un límite. Actualización 1. Todos aquí parecen estar de acuerdo que no debo bajar mi publicación. Que es una herramienta de defensa para que ellos no tuerzan la verdad, algo que parecen estar inclinados a hacer por su comportamiento últimamente. Pero a pesar de eso, decidí bajarla porque al final del día, estaba pesando sobre mí. No en el sentido de que me estuviera haciendo sentir culpable constantemente o algo así, sino solo porque estaba creando mucho drama. Hice un análisis y pensé que las personas que debían leerla ya lo hicieron. Pero estaba cansado de personas preguntándome por esto, porque obviamente toda la situación despierta más preguntas. Si no, pueden ver mi anterior publicación. Pensaba que con eso volvería a mi aburrida vida y mi periodo de luto, pero no es lo que quería el universo para mí. Mis padres obviamente estaban muy felices de que la bajara. Dijeron que había hecho lo correcto, porque pensaron que la estaba bajando para preservar la reputación de la familia y todo como si me importara eso. Quiero decir, habían leído la publicación, sabían de qué se trataba todo esto. En lugar de tratar de contactarme y apoyarme, todo lo que les importaba era la reputación de la familia. Y se los dije. Les dije que no quería que me contactaran por ninguna razón en absoluto, porque ahora mismo realmente no quiero escuchar de nadie. Me dijeron que estaba siendo insensible y dramático, y les dije que ellos solo estaban siendo insensibles como siempre y no quería escuchar de ellos y eso fue todo. No me interesa guardar las apariencias con ellos, porque ellos no me quieren y yo no siento ningún apego emocional. Pero algunas cosas en algún momento tienen que decirse y me alegra haberlo dicho. Creo que realmente necesitaban saber que me habían fallado como padres, y eso está bien porque no pueden volver en el tiempo y cambiarlo más. Pero tampoco pueden esperar nada de mí. En cuanto a la prima de mi esposa, no he sabido nada de ella. No compartimos ningún tipo de círculo social, y decidí borrar su número luego de que se fuera de casa. Solo lo tenía por la convivencia. Pero una vez que se marchó, no tenía nada que hablar con ella. Algunos sugirieron que me gustaba esta mujer, pero si me vieras en este momento, sabrías que eso no es posible. Eso es en lo último que puedo pensar en este momento. Y de mis suegros tampoco sé mucho. Deben estar contentos con que borrara mi publicación, o tal vez no. En cierta forma, el daño ya está hecho y no desaparecer porque hay una publicación. Una publicación que de todas formas con el tiempo hubiera quedado enterrada por otras. Actualización 2. Hoy mi mamá apareció en mi casa. Nuestra relación es fría e impersonal, es como si yo fuera uno de sus empleados. Como de costumbre, no fue diferente con su visita. Es como hablar con compañeros. El reporte de la semana entrante está listo, recuerda llamar al cliente e informarle sobre los cambios. Ese es el tipo de tono que manejamos con mis padres. De todos modos, empezó a decirme lo decepcionada que estaba por cortar mi contacto. Contacto que ya de por sí era limitado. Pero en realidad lo que les había molestado es que había sido realmente grosero y dramático, así que puede haber venido porque quería arreglar las cosas. Ellos tienen una posición de poder dentro y fuera de la empresa. Son jefe y personas respetables, entre comillas. Y que alguien les hable así debe ser nuevo. Me dijo que incluso le había pedido a mi padre que viniera, pero él pensó que debía dárseme algo de espacio para ordenar mis sentimientos sobre todo. Porque claramente estoy pasando por mucho ahora mismo y no quiere añadir a ellos si no quiero eso. Y honestamente hablando, creo que el enfoque de mi papá fue mucho más sensato. Pero mi mamá no lo vio de esa forma. De todos modos, la conversación con mi mamá realmente no fue bien. Le dije que no quería discutir nada de esto y ella no se lo tomó a la ligera. Dijo que por mucho tiempo, ella y mi padre habían sentido que yo los hacía responsables de algo o lo otro y nunca habían podido averiguar exactamente qué. Pero en nuestra conversación anterior, finalmente salió a la luz. El hecho de que yo pensara que ellos nunca se habían preocupado por mí. Y le pareció escandaloso que yo los acusara de algo como eso. Y que todos se habían asegurado de que yo tuviera lo que necesitaba a lo largo de mi infancia. E incluso durante la universidad, me habían apoyado. Les dije que eso era gracioso, porque aparte de lo básico, nunca tuvimos una relación como otras personas la tienen con sus padres. Y si no entienden eso y si realmente piensan que la relación que tenemos ahora es completamente buena, eso es cosa de ellos. No tengo nada más que decir a eso. Y mi madre se puso muy alterada y comenzó a decirme que era injusto, y que ellos habían hecho todo lo requerido de los padres y que no podía imaginar qué esperaba yo. Así que le dije que ella y mi padre solo habían hecho lo mínimo. Y si piensan que hacer eso los hacía buenos padres, bien por ellos,
puede comprarse un pastel de regreso a casa y tener una fiesta de orgullo a los buenos padres. Pero si pensaba que yo iba a dar un discurso en ella y decir que les agradecía, estaba esperando demasiado. Quizás tanto como yo esperaba de ellos. Afortunadamente, mi mamá no es una de esas personas que comienzan discusiones a gritos, así que eso jugó a mi favor en ese momento. Fue molesto, eso seguro. Fue frustrante de tratar, pero al menos fue todo silencioso. De todos modos, estuvimos dando vueltas en círculos por un rato. Y después de eso, le dije que realmente quería que se fuera. Claramente, ella y yo teníamos opiniones muy diferentes de lo que significa una buena crianza. Y nunca íbamos a ser capaces de llegar a una conclusión que tuviera sentido para ambos. Para cuando se fue, me estaba diciendo que me iba a arrepentir de comportarme así un día porque al final del día, ella sabía que por ocupados que estaban, ella y mi papá habían hecho lo mejor que podían. Y le dije que su mejor no fue lo suficientemente bueno para mí. Así que, solo van a tener que hacer las paces con eso como yo he hecho las paces con ello. Solo fingían como si se preocuparan frente a los parientes para mantener las apariencias. Y solo en eventos públicos realmente sentía que mis padres eran realmente mis padres. Aparte de eso, cuando estábamos en casa, yo era tan bueno como invisible para ellos. Así que sí, realmente no diría que ellos eran los padres ideales. Y si realmente piensan que hicieron lo mejor que podían, lo cual no dudo que piensen, entonces bien por ellos. Pueden darse palmaditas en la espalda y creer lo que quieran, pero yo no estoy requerido a creer lo mismo porque sé lo que viví. Ahora en otras cosas más importantes que mis padres, aunque no tanto para mí, pero sé que para ustedes sí, mi familia política. A Grace no le ofrecieron quedarse en un puesto permanente en la empresa luego de su pasantía. Me lo han dicho mis suegros, con los que tuve una breve charla. Me contaron eso, pero también llamaron para agradecerme sobre haber quitado la publicación. Un agradecimiento condicionado a que también haga algo por ellos. Querían que haga otra publicación retractándome, diciendo como que estaba confundido y el dolor me hizo ver cosas que no estaban allí. Ni siquiera les di una respuesta, solo corté y esa debería ser la respuesta para ellos. Actualización 3. Mis padres me han contactado por última vez, o al menos eso han dicho, para informarme que están planeando una transición en la empresa para que alguien sea el heredero de ella cuando ya no trabajen más. Sé que aún resta mucho tiempo, porque para ellos es su pequeño bebé, pero me han dicho que yo no seré esa persona, que están buscando su sucesor. Nunca pensé hacerme cargo de esa empresa, y es lo último que pasa por mi cabeza en este momento. Siguen sin entenderlo, la empresa o el dinero nunca fue lo que anhelé de mis padres. Les dije, está bien, que tengan una buena vida y luego corte. Otra cosa que pasó en las últimas semanas fue que los padres de Grace se pusieron en contacto conmigo, para disculparse por todo lo que había bajado. Su mamá es la hermana mayor de mi suegra, y yo siempre la había encontrado mucho más digna que mi suegra misma. Y ellos no habían hecho exactamente nada malo. De hecho, por el mensaje que me enviaron, quedó claro que ni siquiera sabían lo que estaba pasando hasta que hice esa publicación. Y después de eso, estaban bastante humillados. No sabían cómo ponerse en contacto conmigo sin hacerse quedar como tontos. Pero al final del día, ellos querían decirme que no sabían lo que estaba pasando, porque de lo contrario podrían haber sido capaces de ponerle fin. Me dijeron que lo sentían mucho por todo lo que había pasado y que esperaban que yo no estuviera en su contra. También tuvieron una conversación con su hija. Les respondí diciéndoles que todo estaba bien y que no estaba enojado con ellos. Aunque definitivamente le aconsejaría a Grace pensar las cosas a fondo antes de simplemente hacerlas. No tengo nada en contra de sus padres, son buenas personas. Mi principal problema era con mis suegros. Pocos días después comencé a recibir llamados de Grace a mi teléfono. Era un número que no conocía porque lo había borrado, pero con su mensaje quedó claro quién era. No respondí de todas formas, hasta que sus padres me dijeron que lo haga porque quería disculparse. Tuvimos una conversación interesante. Ella admitió que mis suegros le habían prometido algo a cambio de enamorarme. Ella no estaba enamorada de mí, eso está claro, pero planeaba ver si sucedía, tener un hijo y si las cosas no eran tan buenas divorciarse. Y todo lo hizo porque el hijo de una amiga de mi suegra trabajaba en esa empresa. Le había conseguido esa oportunidad, que luego desapareció cuando ella dijo, al diablo con todo, no voy a seguir con eso. Le agradecí por contarme la verdad, o lo que supongo que es la verdad, porque ya no sé qué creer. No le guardo rencor, porque como inquilina no fue tan mala. Limpiaba, compraba su comida y literalmente cumplió con todo lo que prometió.
Sí, es una tonta por aceptar los términos de mis suegros, pero creo que última instancia se dio cuenta de su error y se fue de la casa. Si lo hubiera intentado en serio, podría haber hecho muchas otras cosas más. Ni siquiera me pidió que bajara mi publicación, donde claramente la hacía ver mal. Incluso ahora ha hecho una ella misma, como una especie de castigo y para mostrarme de que está arrepentida de su comportamiento. Hablar con sus padres debe haber tenido algo de influencia. Sí, los tíos de mi esposa son mejores padres que los míos o los de ella, de eso no cabe dudas. Actualización 4. Estas semanas han sido duras para mis suegros con la publicación de la prima de mi esposa. Lo cual disfruto, porque me mantienen ocupado un poco de pensar en mi esposa y en mi propia vida. Un poco de distracción no viene mal. Y es una distracción que no me involucra tanto, así que es buena. Porque que caiga el drama sobre ti no hace las cosas mejores. La amiga de mi suegra descubrió que el favor que le pidió para el puesto de mi prima tenía esas condiciones y no le agradó. Su hijo sí lo sabía, y es la razón de por qué prefirió mover los hilos para no darle un puesto permanente. Al parecer lo supo poco después de que se fuera de casa. Y no sé por qué lo hizo Grace, porque no me lo contó cuando tuvimos la conversación. Esta persona vio que había sido utilizada para algo bastante desagradable, y no era solo una amiga de su madre pidiendo un favor. Por eso decidió que Grace no compartía los valores de la empresa. Por lo que Grace ha dicho, no está enojada con eso, como que entiende que se lo merece porque lo que hizo no fue bueno. Al menos una reacción madura y normal de esa familia. Bueno, debo dejar de lado a los tíos de mi esposa en todo esto. La amiga de mi suegra la ha cortado completamente, y también parte de su grupo, si no es el grupo completo. A mi suegro también le han dado la espalda a algunos amigos. Y creo que es doloroso, porque al igual que mis padres, ellos viven para el estatus, era lo que más anhelaban. Pero no me están culpando, porque no es mi publicación y de nada sirve que yo diga que lo malinterpreté cuando es la propia Grace quien lo dice. Han llamado a los padres de Grace, porque Grace los ha bloqueado, y les han dicho que los ayuden, que hagan recapacitar a Grace. Pero ellos respondieron que dejen de molestarlos porque con lo que ya hicieron era suficiente. No puedo negar que, cuando las personas obtienen lo contrario a lo que buscan por medios cuestionables, no me alegra. Es literal lo que ellos se merecen. Actualización 5. Pocos días atrás se cumplieron 2 años desde que mi esposa falleció, y me apeteció compartir algo. El cambio más fundamental en mi vida es que he adoptado un perro, algo que siempre planeamos hacer juntos, pero nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo porque todo solo pasó demasiado rápido. También teníamos planes de tener un par de hijos al menos, pero eso es un poco más difícil cuando ni siquiera he encontrado a otra persona a la que amar. Estoy llegando a eso, haciéndome a la idea de que en algún momento deberé dejar ir a mi esposa. Creo que si ella me viera ahora, o si lo hace, pensaría que soy un tonto perdido con un perro y que debería hacer algo más en mi vida. Y creo que tendría razón, pero al menos no estoy tan solo ahora. Pequeños pasos de bebé hasta que esté listo para continuar. He llegado a aceptar mi vida tal como es. Ojalá los dos hubiéramos tenido un poco más de tiempo juntos, pero así son las cosas y las he llegado a aceptar. Además, si crees en eso de que las personas reencarnan en otros cuerpos, incluso en otros animales, tal vez creas que este perro tiene algo de mi esposa. A veces me observa y me recuerda mucho a ella. Aunque también puede que quiera pasear o comida, no sé, mi esposa nunca me ha dado esas miradas con esas intenciones. No volví a saber de mis suegros, cerraron sus redes y perdieron todo contacto con cualquier persona que conozca. No he sabido de Grace ni de sus padres tampoco. Sus padres me parecían personas agradables, pero no hemos mantenido el contacto. De mis padres un poco sí, porque ha habido algunos cambios a niveles impositivos en mi estado, y eso les ha hecho un poco la vida difícil. Durante años gozaron de ciertos beneficios fiscales, porque la administración quería que esa clase de empresas se asentaran aquí. Eso les dio un impulso importante a la empresa de mis padres. Pero la nueva administración prefirió quitarlos, y han tenido que reducir gastos de forma importante. Han despedido una gran cantidad de personas, y también se han tenido que mudar a unas nuevas oficinas más pequeñas y menos costosas. Al menos no basé mi plan de jubilación en la posibilidad de obtener eso. Espero que mis padres tampoco lo hayan hecho. Permití que mi hijastro se burlara de la muerte del padre de mi hijo, pero ahora mi hijastro arruina la mía y yo la de él. Yo, de 48 años, tengo un hijo, David, de 20 años, de mi primer matrimonio. Su padre y yo nos divorciamos cuando él tenía 7. Fue una época difícil para todos, pero hice lo posible porque la transición fuera suave.
Conocí a mi actual esposo un par de años después y nos casamos cuando David tenía 10. Mi esposo tenía un hijo propio, Alex, ahora de 18, que tenía 8 entonces. Seré honesta, David y Alex no conectaron como esperaba. Sé que juntar familias es difícil, pero de verdad creí que con el tiempo se volverían cercanos. Estaba tan segura de que si seguía intentándolo, llegarían ahí. Por desgracia, David siempre ha sido difícil, hasta el extremo. Siempre fue muy unido a su papá, y cuando iba a su casa, actuaba como si tuviera esta otra vida de la que no quería que fuéramos parte. Se le permitía ir solo a la tienda y salir con amigos después de la escuela, y tenía este setup gamer grande y elegante, por el que Alex llegaba a casa llorando porque él no tenía lo mismo. Admito que le mencioné a mi ex que quizá podría invitar a Alex 1 o 2 veces. Pensé que sería lindo para que convivieran, pero claro, eso me explotó en la cara. David se puso furioso conmigo. Dijo que yo estaba forzando una relación e intentando meter a Alex donde no lo querían. No es como si intentara forzar a Alex en su vida cada fin de semana. Solo pensé que podían compartir cosas, se llevan solo 2 años. Las cosas empezaron a ponerse feas alrededor de la boda. Queríamos incluir a ambos chicos en la ceremonia, lo cual no pensé que fuera pedir demasiado. Se suponía que debían pararse uno junto al otro y sonreír para algunas fotos previas a la boda, cosas básicas. Pero David se negó. Dijo que no quería posar junto a alguien con quien no estaba emparentado. De hecho se fue a mitad de una de las sesiones, y Alex terminó en lágrimas después de que David le gritó por esforzarse demasiado. Luego Alex mordió a David durante la sesión. Admito que eso no estuvo bien, pero los niños pelean, eran pequeños. David tenía 10 y Alex 8. Pero, por supuesto, David se aferró a eso para siempre como si fuera un crimen imperdonable. Intenté explicar que Alex estaba molesto y que morder fue una reacción por sentirse rechazado y herido, pero a David no le importó. Nunca le importa cuando se trata de Alex. Pasé años pidiéndole a David que fuera más amable con Alex. Le supliqué que lo tratara como a un hermanito o al menos que no fuera tan cruel. Alex siempre lo ha admirado. Por muy mal que David lo trate, Alex quería compartir juegos con él, sentarse cerca, ser parte de su mundo. Pero David simplemente no. Le restregaba cada privilegio que tenía en la cara. Cada vez que volvía de casa de su papá, empezaba a hablar de la nueva tecnología que le compraban, o de cómo jugaba títulos para adultos que a Alex no le permitíamos, o de lo cool que era su papá por dejarle saltarse la tarea a veces. Para cuando tenían 13 y 11, Alex lo intentó otra vez. Recuerdo que me preguntó cómo podía lograr que a David le cayera bien. Incluso me pidió ayuda para elegir snacks para llevar al cuarto de David. Quería hablar de los juegos favoritos de David e incluso ensayó cosas que podría decir para impresionarlo. Pero a David no le importó. Después me dijo que podía ver a través de él, que Alex solo se preocupaba por las cosas. Asumió que Alex fingía porque quería ser invitado a la casa de su papá. Y admito que Alex sí mencionó eso, pero es normal. Por supuesto que tenía curiosidad. Me dolió ver a David cortarlo tan en frío. Luego, cuando el papá de David murió y él tenía 16, todo cambió. Intenté estar ahí para él. Le dije que lo ayudaría a atravesarlo, pero se encerró completamente. Solo quería a sus abuelos, que nunca habían estado tan involucrados antes. Se mudaron a la casa y empezaron a hacerse cargo de todo, y ni siquiera se me permitió poner un pie adentro. Mientras tanto, Alex, que intentaba aligerar el ambiente, hizo un comentario tonto sobre que por fin podría jugar a todas las cosas ahora, y David explotó. Sí, fue un chiste mal cronometrado. Sí, Alex no debió decirlo, pero siempre ha tenido un humor tonto, y le dije eso a David. Es inmaduro, no malicioso. Pero David dijo que fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces, se negó a dejar que Alex se acercara a la casa o a los juegos. Y honestamente, son solo cosas. David cumplió 18 y se mudó a la casa de su papá, que estaba completamente pagada. El setup gamer, los coleccionables, todo era suyo. Pero en lugar de estar agradecido, se ha vuelto más frío. Ya ni siquiera reconoce a Alex. Alex entró a una buena universidad cerca. Pensé que era una gran oportunidad. Se está esforzando y quiere un poco de independencia. Preguntó si quizá podía quedarse con David un tiempo, solo hasta que se acomodara en el campus. Me pareció razonable. David vive solo en una casa grande,
pero David dijo absolutamente que no y lo cerró en el acto. Le dije que estaba siendo terco y que al menos podía haber escuchado a Alex. Dijo, ni pagándome me harías vivir con él otra vez. A esas alturas estaba muy frustrada. Le dije que no estaba haciendo absolutamente nada para reparar la relación, y él actuó como si no le importara. Dijo que no necesitaba hacerlo, que nunca quiere mejorar nada con Alex y que no es familia ni amigo. Esas fueron sus palabras exactas. Me destrozó. Luego, sin decirme, Alex contactó a David. Le dijo que lamentaba todo lo del pasado y que solo quería visitarlo alguna vez, quizá jugar, quizá pasar el rato. Incluso dijo que llevaría snacks y que no se quedaría mucho. Solo quería una oportunidad. Pensé que por fin David mostraría algo de madurez, pero no. Le dijo a Alex que no de inmediato. Ni siquiera fingió pensarlo. Alex vino conmigo después hecho polvo. Tiene 18, sigue siendo un crío en muchos sentidos. Y temblaba al decirme que se arrepentía de haber contactado con David porque se sintió estúpido por esperar que las cosas cambiaran. Me enfureció. Yo también soy su madre. Quizá no biológicamente, pero he criado a Alex desde que tenía 8. Conozco sus defectos, pero siempre ha querido un hermano. Así que sí, confronté a David. Le pregunté por qué rechazó a su hermanastro así cuando Alex por fin estaba siendo adulto y pidiendo perdón. A David no le importó. Me dijo que yo lo presioné para contactar a Alex, lo cual no era cierto. Ni siquiera sabía que Alex lo haría. David dijo que estaba harto de que lo presionaran a una dinámica familiar falsa. Disculpa, mi esposo y yo llevamos casados más de una década. ¿En qué momento acepta que las cosas cambiaron? Le dije a David que debería darle vergüenza. No por decir que no, sino porque ni siquiera intentó. No respetó que Alex intentaba arreglar las cosas. Dije que los juegos eran solo juegos, nada importante, y que podría haber dejado que Alex viniera una hora. Él torció eso a que yo minimizaba sus límites. No, le estoy diciendo que deje de actuar como un niño egoísta por una colección de consolas y controles. Me respondió diciendo que nunca lo escuché al crecer. Que le impuse a Alex, que tomé decisiones sobre su vida por culpa porque me divorcié de su papá. Ridículo. Me divorcié de su padre porque el matrimonio no funcionaba. ¿Qué tiene que ver eso con que dos chicos no se lleven? Siempre ha intentado culpar su resentimiento a cualquier cosa menos a sí mismo. Y luego sacó cosas de hace años como lo de la mordida o que Alex se burló de los juegos cuando murió su papá. Le dije que fueron incidentes aislados y que los niños pelean y dicen estupideces. Se niega a ver a Alex como algo más que su peor momento. Se niega a reconocer que él también contribuyó a la tensión. Insiste en que Alex lo atormentó por, ¿qué? ¿Querer pasar el rato? ¿Querer jugar? Cada vez que le recuerdo que Alex lo idolatraba de pequeño, David pone los ojos en blanco. Se niega a reconocer que Alex nunca tuvo la vida que él tuvo. David tenía 2 casas, 2 navidades, 2 cuartos y 2 setups de juego. Alex tuvo un cuarto y 2 padres que pasaban apuros económicos cuando era chico. Por supuesto que estaba celoso a veces, eso no lo convierte en un monstruo. Pero por más que le señalo que Alex solo quería una oportunidad, David no cede. Insiste en que Alex usa disculpas como manipulación porque de niño habló tanto de la casa de mi ex. Esa es su prueba, un niño de 11 preguntando si podía visitar una casa con una computadora mejor. Lo peor es que David ahora me habla como si yo fuera el problema, como si yo fuera la razón por la que su relación está rota. Me dijo que no le debe nada a Alex y que tengo que aceptar que no son hermanos. Admito que ese comentario dolió. He trabajado tanto para crear paz en esta casa y él siempre ha sido quien no llegó a la mitad del camino, ni al 10%. Actúa como si Alex no hubiera hecho más que acosarlo, lo cual simplemente no es verdad. Lo discipliné por eso. Pero David actuó como si fuera pena capital. Incluso ahora, ya adultos, Alex lo intenta. Está estudiando duro, va a la universidad y quiere un nuevo comienzo. Le dije a David que Alex se mudara temporalmente podría ayudarles a vincularse. Intenté explicarle que él es mayor y debería dar el ejemplo. Y me cortó diciéndome que dejara de tratarlo como a un niño. Cuando le dije que me avergonzaba que rechazara la disculpa de Alex, me dijo que yo debía haberme avergonzado hace años por dejar que todo llegara a esto. De verdad no entiendo de dónde sale tanta hostilidad. Hice todo lo que pude por ambos chicos. Me aseguré de que tuvieran regalos de Navidad iguales,
tareas iguales y estructura igual. Pero sin importar lo que diga, David sigue actuando como si Alex fuera un enemigo de toda la vida. Ni siquiera dice el nombre de Alex la mitad del tiempo, solo lo llama tu hijastro. Estoy en un punto en el que no sé si David siquiera me ve como familia. Cada vez que menciono a Alex, me corta. Cada vez que intento fomentar la reconciliación, me acusa de tomar partido. No estoy